están? Buenas noches. Más bien, gracias a ustedes por la invitación para esta noche, en el cual me han dado a exponer un tema bastante álgido y muchas veces controversial a raíz de lo largo de mi carrera profesional. Voy a compartir ahorita justo la pantalla con ustedes para poder comenzar con la presente ponencia. Ok. El proceso conciliatorio en el Perú. Lo que podemos comenzar diciendo... un ratito, perdón, creo que se pasó mucho. Primero podemos comenzar diciendo que la base legal, o la base jurídica, mejor dicho, para que nos marca la pauta de lo que es una conciliación, lo tenemos en la ley 26872, que es la misma ley de conciliación, en concordancia con el decreto supremo 014-2008, que es el reglamento de esta ley de conciliación. ¿Qué podemos entender o qué importancia le podemos dar a la conciliación? Como bien lo señala esta diapositiva, que la conciliación extrajudicial es importante porque permite que las personas que tienen algún conflicto y o problema puedan solucionarlos a un costo bastante que ahorran no solamente ese dinero, sino también tiempo, y puede evitar un prolongado juicio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es un acuerdo, valga la redundancia, o sea, entre las partes. No existe acá un ganador o un perdedor, sino existe un acuerdo en el cual beneficioso para ambos. ¿Qué podemos entender por una conciliación extrajudicial? Una conciliación extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un tercero, en este caso llamado conciliador, a través del diálogo, que es el principal atributo de la conciliación, que es el diálogo, o sea, entre las partes. Y nuestro mediador, en este caso, vendría a ser el conciliador, quien es quien facilita la comunicación entre las partes, que es el que facilita este diálogo antes mencionado, lo que permite superar aquellas diferencias y arribar a ciertos acuerdos en beneficio mutuo. A ver, podemos partir por los elementos de la conciliación. Para que exista una conciliación, lo primero que tiene que haber es un conflicto. Un conflicto de las partes ya generado por ellos mismos ante un incumplimiento o algún problema que puedan tener estos. Tiene que haber también, lo más importante, al menos en mi experiencia, debe haber siempre capacidad de las partes. Si ambas partes no están en capacidad para poder negociar o no tienen ese ánimo de querer llegar a un acuerdo y o solucionar el problema, no se va a poder llegar a conciliación. Es en ese sentido que yo considero que este segundo elemento, es básico y primordial. Tercero, la intervención del conciliador. ¿Qué quiere decir? De que este conciliador o este mediador, por así decirlo, es quien no, o sea, a ver, ¿cómo se podría explicar? O sea, no es que formule cuál es la solución, sino interviene y facilita para que estas personas, estas partes integrantes, lleguen ellas mismas al acuerdo. Tiene que haber una clara intención de solucionar un conflicto, como lo vi, y esto tiene mucho que ver con el punto 2, ¿no? El tema de la capacidad de las partes. Si no existe una intención clara de solucionar el conflicto, no podríamos hablar de conciliación. Tiene que haber una manifestación para conciliar. Si se dan cuenta, estos elementos van anexados uno al otro, ¿no? O sea, tiene que haber una manifestación. Y esta manifestación es a través del el interés
o sea, querer conciliar. Y todo parte por una solicitud, por ejemplo. Esa solicitud que yo presento ante un centro de conciliación es mi clara manifestación de que no quiero ningún problema, no quiero irme a un juicio prolongado y costoso, sino quiero llegar a un acuerdo salomónico y solucionar ese conflicto. Y lo último, que es la efectividad del acuerdo logrado, que ya en el resto de la ponencia lo vamos a establecer cómo se efectiviza ese acuerdo logrado. Partamos primero cimentando las bases de una conciliación y como toda área y como tiene principios. Uno de los principios es el principio de equidad. ¿Qué quiere decir? De que tiene que haber para ambas partes, es decir, para quien solicita la conciliación y para quien está en calidad de, o sea, invitado a la conciliación, tiene que haber justicia para ellos. Tiene que ser tratos igualitarios. No puede haber un favorecimiento y yo desmedro de la otra parte. En ese sentido, tiene que haber equidad para ambas partes, porque si no, tampoco estaríamos hablando de una conciliación. Porque si yo me parcializo como conciliador ante una de las partes, ya no habría ese consenso de las mismas. Con el principio de neutralidad, que va concatenado justo con con el equidad, ¿no? Que el conciliador tiene que ser neutral. O sea, es decir, que el conciliador no puede en sus argumentos y opciones de dar a conocer cierta imparcialidad al final, no, luego vamos a hablar de imparcialidad, pero, o sea, que no podría, o sea, el conciliador dar cierto favoritismo a una de las partes, o sea, tiene que ser neutral, o sea, yo no puedo decir, ok, usted tiene razón o él no tiene razón, no, o sea, simplemente tengo que escucharlo, ¿no? Y de acuerdo a eso, tratar de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. O sea, yo como conciliador, yo no podría, como lo vengo diciendo, yo no podría o sea, señalar, está de acuerdo el señor y tú estás en desacuerdo, porque estaría, o sea, automáticamente violando ese principio. Imparcialidad, que es casi, que tiene una similitud, ¿no? O sea, ser conciliador no se puede parcializar, como lo dije con el caso de la neutralidad, no se puede parcializar con una de las partes. Tiene que ser imparcial, o sea, tiene que estar en medio. No puede favorecer ni a uno ni a otro. Tiene que escucharlos, por lo que es un facilitador, ¿no? Como lo mencioné al comienzo de la ponencia. El conciliador es un facilitador de que esta comunicación entre las partes que tienen un conflicto llegue o arribe a buen puerto, como se dice. Con el principio de confidencialidad. Este es un principio, bueno, que no muchos lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque la confidencialidad a veces irraiga o genera cierta reserva. Pero ¿qué pasa? De que a veces, y se ha visto casos que muchos centros de conciliación a lo largo de su trayectoria no es que hayan repartido las actas de conciliación o los acuerdos, sino han estado como violando, si cabe la palabra, esta confidencialidad, porque se supone que lo que genera este principio es que yo como conciliador o yo como centro de conciliación, yo no puedo divulgar lo que en ellos se lleva a cabo. O sea, yo no puedo divulgar el acuerdo o la materia para lo cual las partes han acudido al centro de conciliación. Eso es el principio de confidencialidad, es la reserva del caso, es la reserva de no divulgar o no transmitir a personas ajenas al centro y o al conflicto cuál es el problema por los cuales esas dos personas o ese grupo de personas
acudieron a mi centro de conciliación. Simetría de poder o empoderamiento. Bueno, este sí es un principio, no es nuevo, pero no es tan divulgado de repente como los anteriores, no como el de equidad, como de imparcialidad, confidencialidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una relación jurídica o en una relación comercial común y corriente de toda persona, por lo general siempre se ha visto el caso de que siempre existe cierto conocimiento de parte de uno que lo pone en ventaja del otro. Por ejemplo, ante un contrato de arrendamiento, ¿no? Tomándolo como caso típico, ¿quién tiene, en este caso, las de ganar, por así decirlo, sería quien arrienda el inmueble, ¿no? O sea, quien alquila el inmueble. Sí, entonces eso le da, digamos, cierto poder o cierto empoderamiento frente al inquilino, a quien tiene que desalojar, por ejemplo, el inmueble, ¿no? O a quien debe la renta. Sin embargo, este principio lo que hace es a ambas partes, tanto al inquilino como al propietario de un inmueble en este caso, lo pone en las mismas condiciones. Acá ya no se va a ver de que tú eres más o tú eres menos, sino simplemente todos en la misma condición y en la misma condición vamos a negociar, que es lo ideal, ¿no? O sea, y puesto que la conciliación yo la considero bastante como una negociación, no es simplemente un formalismo, como muchos lo definen, ¿no? Claro, muchos abogados dicen, no, yo voy a conciliar porque es un requisito para que me admitan la demanda. No, o sea, yo digo, ok, sí, o sea, si bien es cierto es un requisito, pero no lo tomemos como un requisito. O sea, tomémoslo como una posibilidad, ¿no? O un primer paso para yo poder solucionar mi problema. Y mediante esta conciliación yo puedo solucionar el problema mediante una negociación. Entonces, lo que hace este principio de simetría de poder o empoderamiento es ponerlos a los dos en una misma situación, en un mismo nivel de negociación. El principio de buena fe. Bueno, este es un principio que básicamente eh, es el ánimo, ¿no? O la capacidad de cada persona, en este caso quienes intervienen en un proceso conciliatorio, para poder llegar a un acuerdo, o sea, para poder, o sea, arribar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? De que si yo actúo de una manera acorde, ¿no? a lo que, a lo que yo pretendo, conseguir. Por ejemplo, si yo pretendo conseguir que, volviendo al ejemplo del arrendamiento, ¿no? Del alquiler, si yo pretendo conseguir que el señor desaloje el inmueble y me pague los meses que de repente de renta que no ha pagado, la buena fe sería, ok, ¿sabes qué? Yo te puedo dar un plazo y lo desalojas y llegamos a un acuerdo de cómo puedes pagarme si es que no tuvieras el caso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que ponemos la situación inversa? La mala fe, ¿no? O sea, que es muy común a veces dentro de los procesos judiciales. Yo diría, no, ¿sabes qué? Yo quiero que se retire inmediatamente, no lo doy un plazo y y por todo ese periodo que, que no me pagó, te cobro montos de intereses, entre comillas, muy por encima de repente hasta de lo normado por la norma, ¿no? Entonces, eso es lo que implica este principio de buena fe, que yo actúe acorde, no solamente, o sea, los principios ya establecidos anteriormente, sino con una buena conducta frente a la otra persona. Y ojo, este principio es tanto para quien invita a conciliar como para quien actúa en calidad de, o sea, invitado. Economía. Bueno, el principio de economía más que todo es por el tema de gastos, ¿no? Obvio que un proceso conciliatorio técnicamente es más económico que ir a un proceso judicial, ¿no?
solamente digamos que sería el pago de, bueno, de la conciliación y no de repente dentro de un proceso judicial que no solamente le tendrías que pagar, no solamente al abogado sus honorarios, sino también las tasas judiciales y todo ello, ¿no? El principio de celeridad, exactamente. O sea, este es un principio básico dentro del proceso conciliatorio. ¿Por qué? Porque yo puedo, o sea, yo puedo solucionar mi conflicto con la otra parte en máximo 15 días. O sea, en peor de los casos, 30. Pero ya solucioné el tema. Ya negocié, ya acordamos, llegamos al acuerdo, suscribimos el acta respectiva y se acabó el proceso. Cada uno felices y cada uno para su casa, como se dice, ¿no? Pero eso es lo que implica el principio de celeridad, que es más rápido, que hace más célere cualquier proceso. Bueno, o sea, en este caso de conciliación. El principio de veracidad, más que todo, es cuando las partes declaran lo correcto. Por ejemplo, cuando llega una solicitud, ¿no? Y el propietario o sea, un inmueble me señala que es propietario, pero ¿cómo yo acredito esa veracidad? Con el título de propiedad. Y yo con la copia literal en este caso, ¿no? De que esa persona, quien va a invitar a su inquilino a una conciliación, es el verdadero propietario. ¿Y qué es la casualidad de este caso? Y eso no muchos centros lo hacen. Ahora, de repente, el Ministerio de Justicia, a través de su dirección, en este caso, o sea, está impulsando a cierta formalidad en estos casos por el tema de la veracidad de los documentos. Porque hasta en conciliación se han visto casos de que han a veces falseado documentos o han presentado documentos ya no válidos. O sea, en este caso ya queda a diligencia, en este caso del centro de conciliación, resguardar de alguna manera o usar los mecanismos necesarios para que los documentos presentados sean veraces. Ojo, con eso no quiero decir que el centro de conciliación está en la obligación de decirle, señor solicitante, ¿usted está seguro de que esos documentos que usted está presentando son veraces? No. O sea, yo como conciliador, yo no puedo hacer eso. O sea, ningún centro podría hacer eso. Pero el principio o sea, este principio de conciliación o sea, que implica el tema de la veracidad es justamente para ello, ¿no? Para resguardar de que esa documentación sí realmente es acorde a lo presentado por las partes. Y bueno, el principio de legalidad sí, ¿no? O sea, que tanto el procedimiento conciliatorio como los acuerdos tomados en ello deben ser acordes y llevados en base a una ley ya establecida. En este caso, para el tema de conciliación, no es la ley indicada, que es la ley que regula todo el procedimiento conciliatorio, y los acuerdos tomados, por ejemplo, el tema de contratos, en base también a acuerdos que nos regula nuestro Código Civil en este caso. Vayamos a la parte más precisa, por así decirlo, que es el procedimiento conciliatorio. Como todo procedimiento, tiene un inicio y tiene un final. El inicio en el procedimiento conciliatorio, si, como bien lo señalo en esa diapositiva, está regulado en el artículo 11 y 12 de la ley 26862, que es la ley de conciliación. Y todo comienza con una solicitud, que como lo mencioné en un comienzo, esa es la manifestación de querer conciliar. Al menos a lo largo de mi carrera, he visto situaciones que o sea, a veces te dicen, no, yo quiero llegar a esto, o sea, es un proceso. Ok, pero ¿por qué no concilias? Le digo. O sea, creo que llegarías mejor, o sea, llegarías mejor o arribarías mejor llegando, o sea, haciendo una conciliación que yéndote un proceso directo. Entonces, todo ello conlleva primero a esa manifestación, a esa intención de no querer pelearme, porque lamentablemente en los procesos judiciales, y se los digo con conocimiento de causa,
siempre desencadenan y llevan a esos temas, o sea, el conflicto, yo soy mejor que tú, tu abogado es mejor que el mío, o sea, cosas así. Cuando siempre digo, podemos llegar o podemos arribar o podemos evitarnos toda esa situación si es que llegamos a esto a una conciliación y no se trata, como en un comienzo lo dije, no se trata de quién puede más, sino qué cosa es lo que queremos. No planteemos el objetivo, qué cosa es lo que queremos, qué cosa lo quieres tú, qué cosa lo quiero yo, y en base a eso negociemos y eh, lleguemos más que todo a poder llegar al acuerdo. Entonces, todo parte, como le digo, por la solicitud. La solicitud ingresa al centro de conciliación, la persona que recepciona la solicitud le firma un cargo a quien le ingresa y al día siguiente se asigna conciliador. Esta asignación de conciliador, bueno, es solamente a la cantidad de conciliadores que existen en el centro, se designa a un especialista. Para estos casos, como ya lo voy a mencionar, o sea, posteriormente, existen al menos regulados dos clases de conciliadores, ¿no? El conciliador general y el conciliador, o sea, especialización en familia. Entonces, si la solicitud se involucra un tema que tenga que ver de familia, o sea, en este caso alimentos, por ejemplo, debe ser designado un conciliador con especialidad en familia. Si me llega una solicitud de conciliación para un desalojo o para el pago de una deuda o por un incumplimiento de contrato, debe ser designado el conciliador general. Una vez, ahora, ojo, la designación del conciliador no es que quede ahí solamente. Este conciliador, que es designado por el director del centro, tiene que aceptar el cargo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo soy conciliador y de repente llega la solicitud de mi hermano o de un amigo y yo sé que es él? Entonces, eso podría ver afectado o sea, el principio, como ya lo mencioné, el principio de imparcialidad y de neutralidad. Porque se podría entender que yo podría parcializarme con uno de ellos, ¿no? Entonces, cabe el conciliador en este caso que pueda abstenerse o señalar que yo no puedo llevar la conciliación porque soy primo, porque soy hermano, porque soy amigo de esa persona o hasta porque lo conozco, ¿no? Para no ver afectado el principio de imparcialidad ni de neutralidad de la conciliación. Entonces, una vez el conciliador que ha sido designado y acepta el proceso, ¿no? Tiene 2 días útiles. Ojo, cuando hablamos de 2 días útiles siempre estamos hablando de días hábiles. Acá no estamos manejando días calendarios. En ese sentido, sábados y domingos no están considerados para el cómputo de plazos. Entonces, una vez designado el conciliador y aceptado el cargo, tiene 2 días para generar la invitación. Entonces, en esa invitación tiene que señalar, por ejemplo, a quién va a dirigir, el nombre de la persona, el domicilio de la persona, ¿no? Tiene que identificarse, el conciliador en este caso, y tiene que señalar exactamente la materia que se incorporó en la solicitud. Por ejemplo, si yo incorporo o yo coloco o sea, en la solicitud desalojo, ¿no? Yo coloco incumplimiento de contrato, eso es lo que debe, mejor dicho, debe ir en la invitación, que el invitado A lo invita a usted por un tema contractual, por un incumplimiento de contrato, a razón del contrato tal, ¿no? A razón del incumplimiento tal. O sea, esas son formalidades que, es más, la norma lo dice, ¿no? Cómo debe ser incluso cursada la invitación al invitado, la redundancia. Y el plazo establecido para este caso, como bien lo dice ahí, son 7 días útiles a partir de
de cursadas las invitaciones. 7 días útiles a partir de cursadas las invitaciones. Y una vez cursado, ahora, ojo, acá hay un tema. Debe haber un plazo mínimo de notificación en este caso. ¿Qué quiere decir? De que la fecha en que soy invitado, en este caso, soy invitado, debe haber 3 días anteriores. O sea, yo debo estar notificado 3 días antes de la audiencia. Si mi audiencia me la señalan para el día viernes, yo como máximo debería estar notificado el día lunes, ¿no? Contando, o sea, contando los días adicionales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final se podría prestar para una posible o futura nulidad si es que este proceso llega a juicio, ¿no? Luego se da la audiencia. En la audiencia, por lo general, muy aparte del protocolo que todo conciliador conlleva, ahí es el momento donde se puede negociar. Es el momento donde las partes, o sea, es como dice, cuando se abre el telón, ¿no? O sea, donde las partes ya ponen su punto de vista. Yo quiero esto, yo quiero esto. El conciliador lo que hace en ese momento es escucharlos. Ojo, el conciliador no puede emitir una opinión, es escucharlos. Como le digo, el conciliador es un facilitador de la comunicación de estas partes, solicitante e invitado. En ese sentido, al ser un facilitador o sea, escucharlos, básicamente lo que el conciliador va a transmitir posteriormente es el acuerdo a lo que llegaron las partes. Y eso todo es en audiencia, hasta la firma del acta respectiva de acuerdo o no acuerdo, ¿no? Que posteriormente lo voy a señalar. Pero más o menos este es un procedimiento conciliatorio. Comienza con una solicitud, con la designación del conciliador. El conciliador hace o cursa la invitación respectiva, se da la primera fecha de la audiencia de conciliación y pueden haber acuerdo. Ojo, también podría ser que a la primera de las audiencias, en este caso la parte invitada por lo general, no va. Entonces, en ese momento lo que el conciliador tiene que hacer es generar el acta de asistencia e inasistencia de la otra parte y cursar la segunda invitación. Una vez cursada la segunda invitación y si el invitado persiste en inasistencia, a la segunda vez ya se estaría cerrando el acta respectiva para ver lo conveniente en este caso o la mejor decisión para el invitado. Que en este caso, por lo general, siempre desencadena en un proceso judicial. A ver, ¿por qué no pasa? Acá, allá, acá. Eh, hemos hablado tanto del conciliador, entonces vamos a explicar un poquito de lo que es un conciliador, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Un conciliador es una persona capacitada en conciliación. Ojo, acreditada por el Ministerio de Justicia. No es que yo me diga conciliador y punto, ¿no? O sea, debo tener un registro, así como los abogados tenemos un registro CAL, hay un registro de conciliadores y debe ser acreditado y registrado en el Ministerio de Justicia. Entonces decimos que el conciliador es una persona capacitada en conciliación, acreditada por el Ministerio de Justicia, quien desarrolla su función de manera neutral, uno de los principios, e imparcial, otro principio, facilitando la comunicación entre las partes. Como le dije, el conciliador es un facilitador. No es que yo diga, ok, mejor, ¿saben qué? Para que ustedes resuelvan el problema, va a ser de esta manera. No, el conciliador no puede hacer eso. Es más, si lo hiciera, estaría ya cometiendo una infracción a la ley de conciliación. Entonces, debe facilitar para que estas personas arriben a un acuerdo. Y ahí va a tener mucho que ver los mecanismos que el conciliador pueda usar, ya a su experiencia, para que las partes intervinientes puedan llegar al acuerdo. Ahora, acá hay un tema para muchos controversial, para otros es puerta para
poder ser facilitador, ¿no? O sea, ayudar a las personas, como se dice. El conciliador no necesariamente es un abogado, ya que para ser conciliador no es requisito tener esa profesión. Entonces, mucha gente se pregunta, entonces, los de otra profesión, un ingeniero, un arquitecto, un médico, ¿podría ser conciliador? Claro que sí. O sea, claro que sí puede conciliador. Por eso digo, o sea, la ley de conciliación es amplia. Te dice, cual, mientras tú sigas tu curso de conciliación y estés acreditado ante el Ministerio de Justicia, puedes ser conciliador. Se entiende, o muchos dirían, no, pero es mejor o sea, sería mejor que el conciliador sea abogado porque conoce las normas y de repente puede tener o cierta perspectiva. Sí, o sea, ese criterio es válido, pero también es válido que no necesariamente sea exigencia que el conciliador sea un abogado. Porque a veces, y eso me pasa muchas veces, ¿no? Que dentro de la formación de abogado, muchas veces nos ingresan ideas de vamos a conflicto o vamos a solucionar de esta manera o vamos a aplicar la norma. O sea, muchas veces, y me ha pasado en mi carrera, o sea, muchas veces ha sido mejor conciliar sin aplicar norma alguna. Me olvidé por un momento de mi código civil, de mis normas tal, y dije, ok, mire, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo en base al criterio de nosotros, al consenso de nosotros, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces yo dije, pucha, entonces sí, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, no requiero ser abogado para poder llegar a un acuerdo. Entonces yo valido esta opción, ¿no? Que de repente muchos colegas míos podrían hasta criticar, ¿no? Pero no, o sea, es un pilar también, ¿no? Porque a veces estamos muy parametrizados en normas y a veces, no sé, y seguro que ustedes conocen ese conocido refrán, ¿no? Es mejor a veces un mal acuerdo perdón, un buen acuerdo que un mal juicio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces solucionamos de una manera tan simple las cosas y nos evitamos todos los pleitos mañana más tarde. Ventajas y desventajas de una conciliación. La verdad, esta diapositiva me costó bastante realizarla porque existen puntos fuertes, o sea, no para considerar ventajas y desventajas, porque hay varias. O sea, hay un montón de ventajas y desventajas también para, para la conciliación. Sin embargo, acá he puesto las más importantes, diría yo, a mi entender. Una de las ventajas principales, como lo vengo diciendo, a través del consenso de las partes, es justo ello, que las partes son las que deciden la solución del problema, no el conciliador, no el abogado. Si llevamos esto a un juez, el juez solamente lo único que va a merituar es lo que yo presente y lo que presente la otra parte. En base a eso y a su criterio es que va a señalar mediante una sentencia cuál es la decisión. En este caso no. En la conciliación van a ser las partes que van a ser las que lleguen al acuerdo. Y qué mejor que ellos, que son los que conocen el tema. ¿Disminuye el tiempo y los costos? Sí, como lo dije, ¿no? El tema de la celeridad. ¿Por qué? Yo en 15 días, máximo 30 días, yo podría tener ya solucionado mi problema. Y no tendría que irme de repente, y los procesos judiciales a veces duran años, sobre todo los más complejos, ¿no? Y yo a veces digo, ¿por qué quedarme 8 años, 5 años en un problema cuando lo puedo solucionar rápido? Es confidencial y reservado, como lo mencioné, ¿no? Nadie tiene derecho, por así decirlo, o nadie puede conocer qué cosa es lo que yo llevé a conciliar en este caso. Esto tiene mucho que ver a veces con el tema de familia, ¿no? Porque muchos padres a veces vienen al centro y dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero que quede acá porque no quiero un problema de más tarde, no, o sea, no quiero que mi trabajo se entere. Entonces los abogados sabemos que, y por estrategia eso lo hacemos, cuando demandamos, tenemos las dos opciones, ¿no? Demandar
al domicilio del señor o hasta, digamos, al punto de demandar hasta en los trabajos. Entonces, ya se pierde esa confidencialidad, ¿no? Lo cual, con la conciliación, sí, porque es el acuerdo y queda solamente en el centro, y o sea, lo conocen las partes. No puede venir cualquier persona y decir, yo quiero el acta de conciliación de tal persona porque sé que ahí reguló o ahí vio el tema de alimentos de tal señor. No, discúlpeme, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, eso es un poco la confidencialidad y la reserva como ventaja de la conciliación en este caso. Evita procesos judiciales, claro, ¿no? O sea, evita procesos judiciales porque yo prefiero solucionar el tema rápido y no estar en un proceso, o sea, prolongado y largo que me desgasta en tiempo, me desgasta en energía, me desgasta en economía y hasta muchas veces hasta problemas emocionales, ¿no? Porque a veces uno quisiera que las cosas sean más rápidas, pero no salen así, ¿no? Creo que los abogados podemos dar fe de eso, ¿no? O sea, en los procesos que a veces uno ingresa a un, no, o sea para un juez, a veces no salen tan rápido, a veces como lo esperamos, ¿no? Y una de las ventajas es que no requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. Sí, o sea, para el proceso conciliatorio no se requiere la presencia del abogado. Eso ya va a criterio de las partes si es que consideran la presencia del abogado, ¿no? Pero bueno, eso es ya queda a discreción de las partes. Una desventaja, pero una desventaja no tan desventaja, ¿no? Que la delegación de una decisión de interés en manos de particulares. Claro, uno podría decir, o sea, es conciliador, pero no es abogado, de repente no tiene mucho conocimiento, o lo veo muy joven. O sea, podrían haber ya prejuicios, ¿no? Que dicen, no, de repente no tiene la misma experiencia o el mismo criterio que de repente un juez me lo puede dar. Sí, ¿no? O sea, es válido en parte el argumento, ¿no? Pero, ¿por qué lo considero yo como una desventaja? Porque, sí, pues, no, o sea, yo quisiera que de repente quien va a resolver mi problema o mi conflicto con tal persona sea alguien que, digamos, o sea, tenga algún conocimiento o tenga más experiencia en, en lo que estoy sometiendo con él, ¿no? Si no hay voluntad de las partes para someterse a la conciliación, esta no podrá llevarse a cabo. Sí, claro, o sea, eso es obvio. Una de las principales cosas dentro de la conciliación, como les comenté al principio, que es parte de los elementos de la conciliación, es la voluntad de las partes, ¿no? O sea, las partes tienen que estar de acuerdo, o sea, tiene que haber consenso de, ¿saben qué? Yo quiero solucionar mi conflicto o mi problema con la conciliación. No quiero irme a hacer un proceso prolongado, sino quiero solucionar el problema acá. Pero si no hay voluntad, sí, o sea, si yo invito y la otra persona no tiene voluntad porque no le interesa solucionar el problema, claro, o sea, sería una desventaja usar la conciliación. Ojo, cuando digo sería una desventaja usar conciliación, no quiere decir que no debo usarla. Sí debo usarla, porque al final, para muchos procesos judiciales, como lo mencioné desde un principio, sí es un requisito de procedibilidad al final. Y bueno, la posibilidad de atrasar la solución del problema. Sí, no, porque a veces genero conciliaciones y yo sé que la otra parte no va a ir, o simplemente digo, ok, mira, ¿sabes qué? Déjame un rato que me voy o sea, con mi abogado, o se voy a consultarlo, entonces a veces nos dilatan procesos conciliatorios y, y bueno, ese procedimiento sería la suspensión de la audiencia, ¿no? Pero va va una semana, y al final, para que me digan, no, no hay acuerdo, pues yo digo, ¿para qué solicitaste más plazo? ¿No? Si al final tu idea era una, no querías conciliar, pero comenzaste a alargar, bueno, me imagino que ahí ya cada parte verá la conveniencia o no de hacer lo que mejor le convenga, ¿no? Requisitos por una conciliación. Bueno, sí, la presencia de las partes, ¿no? Deben estar presentes ambas partes, deben portar su DNI vigente,
Bueno, ojo, ya no requieren estar vigentes. O sea, ha salido una norma a raíz de toda esta pandemia que ha habido, ¿no? Que ya no requieren que los DNI estén vigentes. Incluso los bancos, muchos bancos ya no solicitan que el DNI esté vigente. O deben designar a un representante a través de un poder. El tema del poder lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero un requisito principal para la conciliación en este caso es la presencia de las partes. Sin la presencia de las partes, la conciliación no es viable, no es posible llevar. Se truncaría en este caso. El centro de conciliación. Bueno, creo que me quedé en los requisitos para una conciliación. Entonces vamos a retomarlo. Que uno de los requisitos para la conciliación es la presencia de las partes, ¿no? Claro, la conciliación debe ser llevada por las partes, deben estar presentes para la conciliación. Con respecto al tema del DNI vigente, eso ya no es tan necesario, ¿no? O sea, ya salió una normativa última a raíz de toda esta pandemia que se permitía incluso que las personas que se presenten a una audiencia de conciliación, no hay ningún problema que esos sigan o que su DNI o sea, se caduco, ¿no? Entonces, para facilitar ese tema de procesos, ¿no? La persona sigue siendo la misma. Respecto al centro de conciliación, sí, necesita ser un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. Casualmente, antes que se cortara la transmisión, les comentaba, ¿no?, que me llamó una persona, ¿no?, y preguntando si realmente el centro de conciliación estaba debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, por lo que le pasó ya anteriormente, que el centro de conciliación al cual ella acudió no está autorizado para poder llevar a cabo la conciliación. Por ende, su conciliación llevada, por más que haya sido con acuerdo, vendría en nula, ¿no? Porque no es llevada por un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. El conciliador, sí, o sea, el conciliador es un agente, o sea, indispensable, ¿no? Y es una de las partes actuantes dentro del proceso conciliatorio, que es justamente el encargado para que las partes intervinientes puedan llegar al acuerdo solicitado y o requerido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre centros de conciliación privados y centros de conciliación públicos? Bueno, los centros de conciliación públicos más que todo son los centros de conciliación que son del Ministerio de Justicia y también en este caso las de MUNAS. Una desventaja, una desventaja de esta comparación de centros podría ser, o es mejor dicho, que en el caso de con qué tanta frecuencia se pueden dar las conciliaciones. ¿Qué pasa? De que a veces en los centros de conciliación públicos es un solo conciliador que tiene que ver todas las audiencias. Entonces, este conciliador tiene que, en su agenda, programarse para poder llevar a cabo todas las audiencias. Entonces, no es tan sencillo a veces, ¿no? O sea, para una conciliación pública no es tan sencillo a veces, o sea, tener una fecha próxima. Por eso es que a veces, y me han dicho, doctor, yo he ido a un centro de conciliación del Ministerio de Justicia y me han programado para septiembre, octubre. Sí, le digo, lo que pasa es que a veces la demanda, ¿no?, de estos centros, porque son gratuitos, es mayor, ¿no? Y en el caso de los centros privados, es un poco más fácil, por lo que a veces dentro de los centros privados hay más de un conciliador. Entonces, un conciliador A lo puede tomar un día, el conciliador B otro día, el C otro día, entonces así sucesivamente. Y otra ventaja y desventaja podría ser el tema del costo, ¿no? O sea, mientras que en el caso de los centros públicos, el costo es gratuito, que es lo que hace que se incremente la demanda. Dentro de los costos, para los centros privados va a depender mucho del centro. Ojo, cuando hablamos de va a depender mucho del centro, no quiere decir que queda tampoco a libre albedrío del centro de conciliación. El centro de conciliación también tiene un tope. Es un tope establecido por el Ministerio de Justicia.
materias conciliables. Bueno, en sí las materias conciliables son todas aquellas, eh, como al menos como lo señala la ley de conciliación, ¿no? Que lo señala que son de libre disposición. Entre ellas tenemos las de indemnización, ¿no? La indemnización, atribución de contratos, el pago de lo que son los alquileres, otorgamiento de la pública, perdón, obligaciones, división y protección de bienes, incumplimiento de contrato, que es lo que genera en este caso la indemnización, el pago de deudas, y acá los desalojos. Y acá quería hacer más énfasis porque es casi la mayor parte de conciliaciones. Pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de hijos. Casi la mayor parte de conciliaciones son en base a esos 3 puntos. ¿No? Pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de hijos. ¿Por qué? Porque es un máximo común denominador de que a veces o sea, a ver, hasta para poder divorciarme, necesito esta conciliación. Entonces, ¿por qué digo que es, o sea, no prioritaria, ¿no? Pero ¿por qué más o menos? O sea, porque si ustedes le piden, por ejemplo, al Ministerio de Justicia cuál es la cantidad de conciliaciones en familia, en este caso, ¿no? Que se llevan en los centros de conciliación, o sea, el Ministerio de Justicia le va a decir que es un monto bastante alto. Ahora, justo un hincapié quizá al comienzo, ¿no? Y acá lo señalo, ¿no? Que para conciliar materias de familia se requiere que el conciliador haya llevado un curso de conciliación extrajudicial con especialización en familia y debe ser acreditado como tal. Además debe estar adscrito al centro de conciliación donde realizar las conciliaciones. Claro. O sea, para estos 3 puntos que mencioné hace un momento, pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia de hijos, quien debe llevar a cabo la conciliación no es el conciliador general, por así decirlo, ¿no? O el conciliador que llevó su curso de conciliación, ¿no? De formación de conciliación, sino también debe ser un conciliador que haya llevado el curso de especialización en familia. O sea, debe tener ambas formaciones, ambos registros. Y este conciliador debe estar adscrito al centro de conciliación. O sea, no es que yo sea conciliador general y justo a mi centro llega un tema de familia. Y como yo no soy especialista en familia, yo llamo, o sea, a mi amigo, que si es conciliador en familia, le digo un favor, fulanito de tal, concilia este proceso. No. Ese conciliador, o mejor dicho, esa acta, si es que hubiera acuerdo o esa conciliación es nula, es inválida. ¿Por qué? Como bien lo he dicho, y la norma es muy dura en ese caso, ¿no? Para los casos exclusivamente, en casos de familia, debe ser ese conciliador no solamente adscrito al centro de conciliación, sino también debe tener conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento de la especialidad de familia. ¿Por qué? Porque estamos conciliando o estamos tratando la situación de un menor, ¿no? De un menor. Entonces, no se puede dejar a libre pensamiento o libre criterio una decisión. Porque, o sea, acuérdense que para estos casos, en sí todo lo de familia, siempre tiene que ver acá el interés superior del niño, que eso es o sea, pilar para esos temas de conciliación en familia, al menos. Perdón, cuando hablamos de, o sea, entre otras mesas conciliables, por ejemplo, podrían ser contrataciones con el Estado, ¿no? Pero eso me gustaría, o sea, tocarlo en otra ponencia, porque no es complejo, pero es un poco más especializado, ¿no? Y no quiero tampoco de una manera, o sea, confundirlo con la conciliación. Después existen materias no conciliables. Acuérdense que mencioné que
las materias conciliables, o las materias que son conciliables, son las materias de libre disposición, ¿no? De las cuales las partes pueden disponer libremente, ¿no? O sea, libremente. Pero también existen materias no conciliables, por ejemplo, como la extinción de alimentos. O sea, yo no puedo conciliar, ya no le voy a pasar los alimentos a ¿no? O sea, a mi hijo. No, o sea, eso debe ser dado por un juez, mediante una sentencia. Tampoco puedo conciliar la variación de la tenencia, porque también también es un proceso dado por el juez. La autorización de viaje del menor, la patria potestad, el reconocimiento de unión de hecho, la filiación, el anticipo de herencia y la separación de patrimonios. Ese es un error bastante común, por así decirlo, y constante de preguntas al centro de conciliación. Quiero divorciarme de mi esposa, pero tenemos un carro y tenemos un departamento. Entonces, y ellos entienden, regreso a la diapositiva de materias conciliables, de división y partición de bienes. Ellos entienden que el patrimonio familiar o el patrimonio conyugal puede ser conciliable mediante esta materia, ¿no? Pero no. La separación de patrimonios, y eso sí lo quiero dejar bien claro, es a través de una notaría. O sea, los centros de conciliación no tienen la facultad para hacer separación de bienes de esa índole, al menos, para efectos del divorcio. Únicamente, el único camino y la única vía es vía notarial. Otro tema. Vayamos al tema de la representación. La representación en un proceso conciliatorio puede ser de personas naturales y personas jurídicas. En el caso de personas naturales, pueden ser personas domiciliadas en el extranjero o personas que están impedidas de trasladarse a un centro de conciliación. Al menos para las personas domiciliadas o sea, en el extranjero, por lo general, ya son las que actúan por poder. O sea, por ejemplo, yo que tengo una casa, ¿no? Y la doy en arriendo, no lo doy en arriendo. Y casualmente, por motivos personales, viajo, ¿no? Tengo que viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Pero, en ese interín, de repente mi inquilino incumple con pagarme, ¿no? O sea, ya no me deposita, paso un mes, lo requiero, paso 2 meses, lo sigo requiriendo, 3, 4 meses y no me paga. Entonces dije, pucha, no, o sea, ¿sabes qué? Tengo que cobrar, ¿no? O sea, tampoco puedo estar viendo gratis. Entonces, pero como yo estoy fuera del país y no puedo ir solamente para conciliar, pero ¿qué puedo hacer? De repente, ahí tengo a mi hermano y se le doy un poder, ¿no? Le doy un poder para que pueda representarme. No, para que pueda representarme. Ojo, este poder debe estar inscrito en los registros públicos, primera condición. Y 2, y la segunda y más importante, que muchas conciliaciones no han procedido por este punto, que es la facultad para conciliar, disponer del derecho en materia para conciliar y firmar el acta de conciliación. O sea, esos 3 puntos son vitales que debe contener, o sea, el poder, porque si no, la conciliación no se va a poder llevar a cabo. Una vez pasó al centro, el cual estoy adscrito, que señalaba facultad para conciliar, disponer del bien, ¿no? De la materia de conciliación, y no tenía el punto de firmar el acta. Entonces, en el centro de conciliación nos miramos y dijimos, pucha, ya, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no procedía. Entonces, tiene que tener esos 3 puntos para que se ejerza o se efectivice una debida representación. En el caso de personas impedidas de trasladarse al centro, bueno, por ejemplo, eso pasa cuando
es una persona mayor, ¿no? De repente, el propietario del inmueble, ese es mi abuelo, ¿no? Que de repente no puede movilizarse, ya está en cama, ¿no? Cosas así. Y no puede mover, no, o sea, él siendo propietario no puede trasladarse al centro de conciliación. Entonces, se le debe emitir un certificado médico, ¿no? Un certificado médico que debe ser incluso visado por el Ministerio de Salud para poder de una manera decir, ¿sabes qué? No, ok, yo no puedo trasladarme al centro de conciliación, ¿no? Yo no puedo trasladarme al centro de conciliación y por ende puedo tomar dos caminos. El más usual es otorgar el poder, pero ese poder, al menos la diligencia del centro de conciliación, es que ese poder se le dé también, o sea, adjuntar a ese poder el certificado médico, ¿no? Para poder tener una representación debidamente válida. Porque si solamente le doy el poder y no le indico porque no puede movilizarse, porque me es un señor de 90 años y no puede caminar o ya no puede trasladarse, ¿no? Debe estar debidamente acreditado. Quería también hacer hincapié en el caso de las personas domiciliadas en el extranjero, debe, aparte del poder de las facultades que deben estar debidamente inscritas, ¿no? Como ya las mencioné, también debe juntarse el certificado de movimiento migratorio, con lo cual se estaría acreditando que yo estoy fuera del país. En el caso de las personas jurídicas, bueno, eso es más fácil porque quien actúa a nombre de la persona jurídica por lo general es el gerente general o representante legal o el apoderado. Pero ojo, también, así como la delegación de poder, debe estar acreditado las facultades para conciliar. Como bien lo mencioné, las formalidades de la representación debe estar inscrito en los registros públicos. Si el poder no está inscrito en los registros públicos, no tiene validez. Literalidad, como lo mencioné, conciliar o sea, extrajudicialmente y disponer del derecho de materia de conciliación. Estos dos puntos al menos deben estar debidamente establecidos. Ojo, también, y eso ha sido causal de a veces de muchas nulidades, porque los jueces lo entienden de esa manera. ¿De qué me sirve tener facultades para conciliar? O sea, para poder negociar, para poder invitar a conciliar, pero si no tengo facultades para poder firmar el acta. Entonces, puedo negociar, pero llegué hasta ahí y no puedo firmar. Entonces, me trunca todo el proceso. Entonces, yo siempre digo, al menos mi recomendación es, si vas a otorgar un poder, dalo general, o sea, para todo, para invitar a conciliar, para disponer del derecho, para conciliar y para firmar el acta. Y así te aseguras que tu representación está válidamente legal, o sea, por así decirlo, ¿no? Para el caso de las personas jurídicas, sí exigen a menos que la vigencia de poder sí sea con una anterioridad de 30 días calendario. Hay un tema que es importante sobre la asistencia a una audiencia de conciliación con poder insuficiente. Acá sí me gustaría esto. ¿Por qué? Porque se deberá consignar su presente en la constancia de asistencia o en el acta de conciliación, según sea el caso, indicando el poder no cumple con las formalidades de ley. Ello no amerita la suscripción de los documentos y debe entregarse copia certificada del acta de conciliación o copia simple de la constancia de asistencia. Era lo que yo justo le estaba mencionando en su momento, ¿no? La literalidad para la formalidad de la representación. Este es un claro ejemplo. Yo tengo facultad para conciliar, tengo facultad para disponer de la materia, ¿no? Para poder llegar al acuerdo, mejor dicho. Pero no tengo facultad para firmar el acta. Entonces, mi poder es insuficiente. Entonces, cuando el conciliador va a emitir el acta respectiva, está en la obligación del conciliador y las partes se lo pueden exigir. Ok, se firme el acta, yo no voy a firmarlo porque no puedo, pero se deje constancia que el poder
eso es suficiente, o sea, que no cumple con las formalidades de ley. Y esa es la razón por la que no se puede llegar a ningún acuerdo. Ojo, eso sí es exigible a un centro de conciliación, ¿no? Que coloque o que incorpore dentro del acta, ya sea acta de conciliación o acta de asistencia, que el poder es insuficiente. Ya habiendo llegado casi hasta el fin, a los plazos, ha sido un tema que sí creo que a todo el mundo le trae a colación, y en el cuadro que yo les mencioné al comienzo de lo que es el procedimiento conciliatorio, señala una parte sobre el tema de las notificaciones. ¿Y por qué lo puse al final? Dirán, porque es un tema bastante interesante, desde cuándo se considera una notificación válida, cuándo es inválida, y desde cuándo se pueden computar los plazos. Los días para el cómputo de los plazos de notificación se cuentan, como ya lo mencioné, en días hábiles. O sea, son siempre días hábiles. Y días hábiles son considerados lunes a viernes. Sábado y domingo no se cuenta. Ahora, aquí hay un punto importante. La autorización al centro de conciliación para trabajar sábados y domingos no faculta al centro a considerar a estos días como hábiles. Lo voy a repetir. Los días para el cómputo de los plazos de notificación son considerados para días hábiles. Por más que mi centro tenga autorización del Ministerio de Justicia para poder trabajar sábados y domingos, lo cual es, sábados sí visto, domingos es bastante, bueno, me imagino que hará alguno, ¿no? Pero al menos la norma está ahí, ¿no? Permite trabajar, o sea, también permite trabajar los domingos, por dicho, ¿no? Pero que yo trabaje sábados y domingos de 9 a 5, por ejemplo, ¿no? Que mi centro se ha autorizado, no me faculta, o no me permite, mejor dicho, que yo cuente mi plazo de notificación también sábado y domingo. La norma es muy clara. Los únicos días considerados para el plazo de notificación es días hábiles. ¿Qué pasa si es que la persona que recibe la invitación se niega a firmar el cargo o se rehúsa a recibir la invitación? Por lo general, el notificador dejará un aviso. Claro, esos son procedimientos establecidos, ¿no? Pero va a depender mucho también del centro de conciliación, ¿no? De que el notificador dejará un aviso señalando el día y la hora en que regresará para realizar el acto de notificación. Claro, esa es como segunda opción. Sin embargo, lo que la mayoría, no la mayoría, sino lo que se acostumbra a hacer, por así decirlo, es que, ok, si yo llegué a la casa como notificador y nadie me va a la puerta, nadie me recibió, nadie me dijo nada, pero en general se ingresa por debajo de la puerta o se puede dejar en recepción. ¿Y qué tienen los centros de conciliación a veces? Actas de notificación. Y ahí es donde el notificador diligentemente llena los datos, ¿no?, de la conciliación, para quién va dirigido, para cuándo es, qué cosa es, y señala la puerta, bueno, que nadie abrió la puerta, o sea, que nadie respondió. Pero ¿qué es exigible para el notificador? Al menos yo siempre se lo exijo. Que tome foto. Que tome foto del lugar donde ha ido. Tome incluso hasta el medidor de luz o agua que esté afuera. ¿Por qué? Porque ya ha pasado de que yo he dejado por debajo de la puerta y el notificador dice, no, o sea, como que no hay nadie. Y de repente la persona que fue y recogió el notificador, de repente no le importó y lo tiró a la basura. Entonces llegan las conciliaciones, no viene la primera, no viene la segunda, y cuando inicia ese proceso judicial, lo primero que dicen, no, yo nunca fui notificado porque nunca me llegó. Ah, entonces, ¿quién tuvo el problema? El centro de conciliación. Entonces, comunican, ¿por qué es la conciliación? ¿Por qué pasó esto? No, nosotros sí fuimos a notificar. Acá está el acto de notificación, y es más, acá está el seguro del centro, por así decirlo, de que sí acudimos al domicilio indicado.
esta es la diligencia que que todo centro de conciliación debería tener. Así como también, si la persona que recibe la notificación o la invitación, en este caso, se niega a firmar el cargo o se rehúsa a recibir la invitación, igual, ¿no? Puede dejar un aviso de que va a regresar otro día para la notificación efectiva, y si no, consignar inmediatamente, ¿no? Ahí se negó a recibir. Ahora, acá hay un tema que sí es bueno, o sea, es bueno considerarlo para evitar nulidades posteriores. Cuando la notificación no cumple con el plazo previsto y las partes asisten a la audiencia de conciliación o sea, y de igual forma desean participar de la misma, la notificación se convalida. ¿Qué pasa a veces? Una vez pasó en un caso personal. Yo le digo al centro, notifica tal día. La audiencia iba a ser el día viernes, pero acuérdense que tiene que haber 3 días antes desde que soy notificado, ¿correcto? Entonces, de repente llegó el jueves notificación. Negligentemente el centro notificó el día jueves, por el motivo que sea, ¿correcto? Pero la persona a quien invité va ese día, o sea, ok, ¿sabes qué? Yo no debería ir porque tú debes notificarme, o sea, lo que la norma me dice es que yo debo ser notificado 3 días antes. Como me notificas un día antes, yo no debo ir. Ok, si me tienes esa posición, no vayas, pues, ¿no? Y presenta tu reclamo competente. Sin embargo, ¿qué pasa si voy? O sea, pese a ello voy. Esa sola acción de ir, pese a que la notificación no cumplió con el plazo previsto, ya me está convalidando esa notificación. Entonces, ya es válida esa notificación. A ver, conversemos ahora ya finalizando. Formas de conclusión del proceso conciliatorio. Existen 5 formas reguladas por la ley de conciliación de concluir el proceso conciliatorio. Una de ellas, que es la más común, es el acuerdo total de las partes. Las partes llevaron a conflicto de conciliación, arribaron al acuerdo, suscribieron el acta de conciliación respectiva y acuerdo, o sea, acuerdo de las partes. Ambos estuvieron conformes con lo llevado, con lo opinado, y ok, llegamos al acuerdo nosotros y firmamos el acuerdo. Acuerdo parcial de las partes. Para tomar un ejemplo, de repente yo invito a conciliar el tema de pensión de alimentos, el tema del régimen de visitas y el tema de la tenencia. Y de repente yo me pongo de acuerdo con el punto de tenencia y régimen de visitas, más no con el punto económico. Ok, perfecto, pero hay un acuerdo parcial. Entonces, llegamos al acuerdo para el régimen de visitas de mi menor hijo y quién tiene la tenencia del hijo, y el tema económico, en todo caso, usaríamos los mecanismos legales vigentes, como una demanda de alimentos, en este caso, no para poder accionar o para poder llegar al acuerdo, o bueno, ya no llegar al acuerdo, sino que el juez decida cómo va a ser el tema del pago de alimentos. Falta de acuerdo de las partes, cuando de repente las partes, bueno, cuando no de repente, o sea, cuando las partes no se han puesto de acuerdo, ¿no? O sea, no hubo poder de negociación o no hubo ánimo de llegar al acuerdo, ¿no? O sea, como les digo, a veces ven la conciliación solamente como un prerequisito o una vía procedimental, nada más, ¿no? O sea, yo sé que esto lo vamos a ver a juicio, entonces vamos a firmar el acta nada más que sean desacuerdo y punto. No, yo digo, ¿sabes qué? O sea, hay que darle mérito a la conciliación. O sea, es algo que te puede solucionar el tema en un 2x3, ¿no? O sea, en 15 días yo ya puedo tener una solución dada. No tengo que esperarme 1 año, 2 años, 3 años. Acta de conciliación por inasistencia de las 2 partes o por una de las partes. Eso se da muchas veces también, ¿no? ¿Qué pasa de que yo invito y de repente el invitado a la primera invitación no va? Ok, no va, se levanta el acta de asistencia, ¿no? Y se fija para una segunda fecha.
A la segunda fecha tampoco va. Ok, se levanta el acta respectiva, pero o sea, en ese caso ya se levantaría el acta de conciliación por inexistencia de una de las partes. Volviendo al otro punto. ¿Qué pasa de que de repente yo invito a conciliar, pero de repente ese día me quedo dormido o se olvidé? Y ninguno llega, ni la parte invitada ni la parte solicitante. Lo que le queda al conciliador básicamente es hacer el acta de inasistencia de ambas partes. Pero, claro, de inasistencia de ambas partes, ¿no? O sea, y eso ya no requiere invitar ni siquiera a segunda sesión, porque ya no tendría sentido, porque al menos tendría que haber ido una de las partes para poder programar una segunda audiencia. Pero al no ir ninguna de las partes, o sea, no hubo el ánimo, no hubo el deseo de que haya un acuerdo, por el motivo que sea, de repente se olvidó, pero no hubo el ánimo. Entonces se levanta el acta, sin firma, obvio, ¿no?, de las partes, y se levanta el acta respectiva. El quinto punto es una conclusión bastante, no compleja, pero bastante a veces cuestionable por muchos. La decisión debidamente motivada del conciliador. Muy poco le he visto, la verdad, les soy sincero en eso. Sin embargo, esta famosa decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia se da por lo general por advertir violación a los principios propios de la conciliación. Por ejemplo, no está regulado de esa manera como, como principio, pero yo lo incorporo dentro de la buena fe por el tema de la conducta, ¿no? ¿Qué pasa si es que de repente yo estoy en conciliación con otra parte y de repente la comienzo a amenazar, ¿no? La comienzo a amenazar con palabras o hasta ahora sea amenazas, o sea, hasta con miradas, ¿no? Como la intimidación. Entonces, si yo conciliador advierto eso de parte de uno de los, de una de las partes, yo estoy autorizado y estoy facultado para emitir mi decisión debidamente motivada. Así como de repente por que una de las partes se retire, o sea, se retire. O sea, casualmente eso pasó en una audiencia de conciliación, ¿no? O sea, hubo tanto conflicto entre las partes que uno de ellos se paró y dijo, señores, ¿saben qué? Acá yo no puedo conciliar, no puedo negociar, tal persona es tal, me retiro. ¡Pum! Se paró, cogió su documento de identidad y se fue. Lo que le quedó al conciliador es solamente emitir una decisión debidamente motivada. Se fue. O hasta de repente llega al acuerdo, no digo, ok, sí, llegamos a este acuerdo, pero no voy a firmar. Pero llego al acuerdo, fírmalo. No, ¿sabes qué? Ok, me comprometo a eso, pero no quiero firmar. No, también. Entonces, decisión debidamente motivada. Entonces, bajo esos tres supuestos, el conciliador tiene la facultad de poder emitir su decisión debidamente motivada, que es una quinta forma de conclusión del proceso conciliatorio. La reconvención. A veces, una de las partes, por lo general la invitada, plantea la reconvención mediante un escrito. O sea, yo me apersono al proceso conciliatorio y planteo una reconvención por este motivo. Entonces, pero para este efecto, los conciliadores no son competentes para calificar dicha reconvención. Si existe la conexidad, o la conexividad, mejor dicho, entre la pretensión de la solicitud y lo que se requiere reconvenir, quien debe calificar, o sea, lo que debe calificar solamente el conciliador es si eso que quiere reconvenir es materia conciliable. No, más no en sí la esencia, por así decirlo, de la reconvención, porque esa reconvención planteada lo único que va a hacer es va a ser planteada y va a ser exigible, pero ya en proceso judicial. Entonces, lo único que tiene que ver conciliador en este caso es si la reconvención es a virtud de una materia igual de libre disponibilidad, como se dice.
Y finalmente tenemos, bueno, el acta de conciliación. El acta de conciliación es un documento donde se expresa la voluntad de las partes, incluyendo la declaración final de un proceso de conciliación. O sea, ¿qué quiere decir? El acta de conciliación es ya el acuerdo en sí. Yo llegué al acuerdo con mi expareja, con la persona que le debo, con la persona con la cual incumplí el contrato, o X situación, es el acuerdo. O sea, es la manifestación, ¿no?, de las partes de solucionar ese conflicto. El acta de conciliación, así como en sí todo el proceso, así como todo procedimiento conciliatorio, requiere cierta formalidad. Debe indicar el lugar y fecha donde se llevó a cabo la conciliación, información oficial de la identidad de las partes conciliantes, o sea, debo identificarlas, el nombre, domicilio del NI, el nombre y número del documento del conciliador. O sea, si es un tema de familia, debe ser conciliador general su código y conciliador con especialidad en familia y ese tiene su código. Y hay un tema también muy vital, que esta acta de conciliación o en esta acta de conciliación se deben plantear o se debe especificar los hechos expuestos en la solicitud de conciliación previamente realizada. El acuerdo conciliatorio, la firma del conciliador de las partes y la huella digital de las mismas. Si no se cumple ninguno de estos requisitos, automáticamente el acta de conciliación podría ser declarada nula. Pero bueno, esto para efectos ya procesales, ¿no? O ante el incumplimiento de repente de alguno de ellos. Ojo, también me gustaría señalar acá que el acta de conciliación tiene calidad de sentencia. Tiene calidad de sentencia, o sea, ante el incumplimiento de cualquiera de las partes sobre el acuerdo, la otra queda facultada a poder iniciar la acción correspondiente, en este caso una demanda de ejecución de acta de conciliación, para ver su derecho resguardado. Lo cual yo sí señalo acá, y me gustaría hacer hincapié, que muchos a veces no lo entienden, que el proceso de ejecución de acta de conciliación a veces es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en un proceso común y corriente se presenta la demanda, la contestación y quién actúa o quién ejerce mayor derecho sobre la otra. Se comienza a ofertar pruebas y todo ello, ¿no? Informes orales, ¿no? O sea, la sentencia. Acá no. El mérito que me da esta conciliación, y en el caso de incumplimiento, ¿no?, es que el juez lo único que verifica o que ve es si el acta realmente se cumplió o no se cumplió. Y si no se cumplió, manda la ejecución. Como digo, ¿no?, el acta cuenta con valor jurídico, por lo que de no ser cumplida por las partes involucradas, se ejecutará inmediatamente los puntos mencionados en el acta, solicitando su cumplimiento. Como le digo, tiene calidad de sentencia, hemos dicho. Y bueno, y por ende, calidad de cosa juzgada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Y procedemos en todo caso, no sé si hay preguntas. Yo puedo conciliar las veces que yo crea conveniente, ¿no? Yo puedo conciliar hoy día, ¿correcto? Y de repente no llegamos a un acuerdo. Pero de repente todavía no quiero iniciar mi proceso judicial, porque de repente todavía no quiero entrar a ese tipo de conflicto, o de repente el abogado que me va a cobrar el proceso me cobra muy caro, o sea, cosas diversas, ¿no?, por las cuales yo de repente todavía no quiero iniciar el proceso judicial. Entonces sí, o sea, la ley no me señala un número de conciliaciones. Yo puedo conciliar 2 o 3 veces. El tema es, yo siempre digo, si yo ya sé cuál es la respuesta de la persona a quien invito y su posición es clara de no querer conciliar,
yo digo, no hay razón o no hay necesidad de seguir intentando conciliar, ¿no? No, no. Eso sí, bueno, al menos yo nunca he visto que se pueda conciliar ello, porque la nulidad de actos jurídicos, o sea, como su propio nombre lo dice, ¿no? Si el acto jurídico es nulo, ¿no? O sea, si es nulo, quien lo declara nulo no, no somos nosotros, sino en este caso es el juez. El juez es el único encargado, o llamado, mejor dicho, a declarar la nulidad de un acto jurídico o de cualquier relación comercial que se pueda haber dado, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque cuando yo planteo una nulidad, cuando de repente, o sea, en un contrato existe algún vicio, ¿no? Lo cual ha hecho nulo se ha hecho nulo el acto. Sin embargo, como le digo, los únicos facultados para poder declarar o sea, nulidad es el juez. Los conciliadores no tienen facultades para ello. Aparte, eso no es materia disponible. Claro, a ver, ¿qué tanto podría influir? Como yo lo mencionaba, lo que pasa es que en la conciliación tú tienes la facultad ahí de negociar, de llegar al acuerdo en la conciliación, ¿no? Si yo someto un conflicto o una conciliación, las voluntades son de nosotros, de las partes conciliantes, en este caso, ¿no? El acuerdo que nosotros llevemos es respetado mañana más tarde. Sin embargo, si yo someto este conflicto a que lo decide un juez, el juez lo único que va a hacer valer, por así decirlo, son los derechos, ¿no? Los derechos que ya persisten o la documentación que yo pueda presentar durante todo el proceso. ¿Y por qué o sea, por qué se podría decir que sí influye? Porque a veces, ¿qué pasa? Llego con un ánimo a la conciliación, ¿no? Con un ánimo, ¿no? De repente puede haber dos tipos de ánimos ahí, ¿no? De llegar de que quiero llegar al acuerdo, o de repente simplemente no quiero nada. Entonces, si simplemente no quiero nada, me voy a ir a juicio, y lamentablemente en juicio, por la tensión de los procesos judiciales, porque se escuchan que los juicios son largos, porque los abogados me dicen esto, no sé, ya cambia mi estado de ánimo, ya me voy como dice, con el hígado en la mano, ¿no? Para poder hacer lo que sea necesario para ganar, ¿no? Entonces, por eso yo digo, o sea, a veces, o sea, es mejor conciliar. Una vez me dijeron, o sea, César, pero tú eres abogado, o sea, te conviene a ti, como abogado, mejor llegar al proceso. Sí, tú lo has dicho, me conviene llegar como abogado, llegar al proceso, pero también me conviene sacarlo rápido. Entonces, al menos yo en la práctica, y de repente pueda, pueda ser contradicho por muchos colegas míos, yo a veces prefiero mil veces conciliar o hacer todo lo posible para que sea una conciliación o sea, que llegar a un juicio. Claro, ahí va mucho tema. Si las partes desean conciliar, lo van a hacer. Y si no lo desean, bueno, vamos a tener que centrar el juicio y ahí ver legalmente quién tiene mejor derecho en ese caso.